siempre digo lo que pienso. Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, felicidades a los que estuvieron viendo el partido, entiendo que fue un lindo clásico. Bueno, los olimpistas están todos de fiesta, estamos todos de fiesta, pero bueno, ok, después vamos a hablar de fútbol, después se viene, por supuesto, todo el equipo deportivo para hablar de lo que fue ese nuevo clásico. Vamos a hablar hoy de qué pasa con nuestra ciudad capital. Los números que salieron en la semana son realmente aterradores. O sea, la ciudad está endeudada hasta la maceta y hablamos de esta ciudad. Esta ciudad de Asunción que hoy parece una ciudad en ruinas, parece una ciudad que está en situación de guerra. ¿Cómo salimos de esto? Vamos a estar discutiendo de los números y sobre todo de si es viable como administración municipal, porque por ahí el actual intendente zafa, pero el que venga después se va a encontrar con este monazo. ¿Cómo salimos de este pelote? Después vamos a hablar de un fenómeno que tuvimos también en la semana y en la que la protagonista es una colega. Sani López se convirtió en madre a los 60 años. Es un prodigio de la ciencia. Obviamente tiene mucho que ver el estado físico envidiable que tiene mi colega a su edad, pero vamos a hablar también un poco de eso. Quiero empezar haciendo un comentario con respecto a... Bueno, el tema creo que ha sido el tema, sigue siendo tema de la semana. Todo esto que se está revelando con los chats del extinto diputado Eulalio Lalo Gómez. Y quiero referirme sobre todo a un sector de la sociedad demasiado importante. Lo que hemos visto en todos estos días es que prácticamente no hubo un sector de la administración del Estado que no apareciera en los chats. O sea, los operadores como el diputado Lalo Gómez, porque eso era un operador del crimen organizado. Este tipo de operadores tienen contactos con todos los sectores del Estado y sobre todo con referentes políticos que hoy están y ayer estuvieron y antes de ayer estuvieron en función de gobierno. Hay una intención muy naif de ciertos voceros del oficialismo de querer llevar esta revelación a un debate sobre la interna colorada, la interminable interna colorada. Y pretenden ahora discutir si quienes tienen más referentes salpicados por el escándalo. Si la administración de Abdo Benítez, si la administración de Peña, si la administración de Cartes, referentes de todos los movimientos internos del Partido Colorado aparecen salpicados por este escándalo. El expresidente Abdo Benítez tenía conversaciones, o por lo menos recibía comunicaciones del señor Lalo Gómez. El vicepresidente de la República de entonces aparece recibiendo un pedido para que nombren a una persona como segundo de la Policía Nacional y efectivamente lo nombraron. Quien estaba en la Senat en ese momento, Yucio, aparece también solicitando vehículos blindados al señor Lalo. Funcionarios que el señor Santiago Peña mantiene en su cargo, no cualquier funcionario, como obviamente el ministro de Inteligencia, la titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. ¿Qué es lo importante de toda esta historia? No olvidemos de qué estamos hablando. Hablamos de la mafia. Esto no es un escándalo sobre una sobrefacturación en el Metrobús, no estamos hablando de una sobrefacturación del puente, no, estamos hablando de la mafia. Y ustedes saben cómo funciona la mafia. El que entró no sale más. Si vos recibiste un favor de la mafia, así sea 1 kilo de carne o un cargo en la policía, o hiciste lobby para que te nombraran juez o jueza, nunca más salís del esquema. Pasás a ser funcional a la mafia. Y lo que hemos visto es que todas las administraciones han tenido y tienen a personas funcionales de la mafia. Y este es un problema principalmente del Partido Colorado. ¿Por qué? Ah, los otros partidos también están. Sí, pero convengamos en que estamos en administraciones con una mayoría absoluta colorada.
Llevamos 70 años con el mismo partido en el gobierno. Por lo tanto, los únicos que pueden evitar convertirse en una herramienta de la mafia son los propios colorados. Los que todavía quedan en ese partido con alguna función importante y que creen que la construcción de un partido político va más allá de una mera herramienta para forrarse hasta la última generación, están obligados en este momento a hacer algo. Señores del Partido Colorado, en este momento se están convirtiendo en apenas una herramienta de la mafia. Antes han sido controlados por militares durante años de dictadura, han sido controlados por algunos grupos empresariales mafiosos, por contrabandistas de cigarrillo, pero estos son distintos. Estos matan. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya estamos para hablar de esta primera cuestión de qué caramba, qué hacemos con la Municipalidad de Asunción. Álvaro Grau, concejal. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches, Ezequiel. Y buenas noches para toda la audiencia. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos. Ezequiel Santagada, abogado, es el que consiguió que finalmente nos den alguna información sobre cuál es la situación financiera de la municipalidad después de reclamar ante la justicia. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, Álvaro. Saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Primero que nada, quiero decir que lo invitamos, le escribimos, le llamamos al intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez. Lamentablemente ni siquiera respondió. No respondió, Jenny, ¿verdad? Ni siquiera respondió. Acá, ¿verdad? Intendente, es demasiado importante. O sea, me parece que alguna vez me dijiste en radio, en una entrevista, que tus asesores te dijeron que solamente cuando la justicia te ordene, allí recién vas a dar explicaciones. Resulta que ya está la orden judicial. Te debes a la gente que te votó y a la que no te votó. Así que, intendente, el espacio sigue abierto, pero hay que dar explicaciones. Hay que dar explicaciones. Bueno, y vamos a arrancar rápidamente. Ezequiel, ¿podés dibujarme esto? A ver, lo que se reveló en la semana es que la municipalidad básicamente debe más de 200 millones de dólares. De capital, unos 100 en bonos. Sí. De capital, unos 120, tiene un déficit de caja de 25.5. Y de acá a 2035 vamos a pagar solamente de bonos. Dije, tenemos 120 de capital, bueno, 110, perdón, al revés, 110 de capital y 120 de intereses. 120 millones de dólares. O sea, ahí son más de 200 millones de dólares bonos, capital e intereses. Así mismo. Lo que hay que pagar. Más Así allá mismo. de los préstamos que sacaron de los bancos. Sí, que son en 3 bancos, Continental, BASA y GNB. Pero acá lo grave es que el señor Nenecho, y bueno, hay que decirlo también con el aval de la Junta, endeudaron a Asunción, pero él no tiene que comerse los mocos más grandes. ¿Por qué? Porque digamos, la deuda empieza a ser fuerte a partir de 2028. De 2028 a 2032, yo no quiero estar en los zapatos del intendente que tenga que gobernar Asunción. Porque los servicios de deuda que va a pagar, que va a tener que pagar la ciudad, insisto, entre 2028 y 2032 son descomunales. Hice un rápido comparativo entre lo que se va a tener que pagar por habitante en Buenos Aires y en Asunción. ¿Por qué lo hice en Buenos Aires? No por haber nacido ahí, sino porque tienen pública la información, sí, sin necesidad de pedirla. O sea, ahí vos sabés, entras a una página. Lo único que tuve que poner es deuda Ciudad de Buenos Aires, y creo que fue el primero o el segundo, aparecía el PDF con el detalle de la deuda de hoy a 2030. Okay. Detalle de capital, intereses, cuál fue el préstamo, todo. Digamos, hoy, o sea, a 2025 vamos a pagar cada habitante en Asunción $35, $32 el año que viene, 35 en 2027, en 2028 ya es 43. $43. Sí.
Estamos dividiendo la deuda total por la cantidad de habitantes que tiene Asunción, por lo que pagan impuestos en Asunción. Según la información, a ver, no, en realidad no por los que pagan impuestos. Por lo que deberían. Por los recién nacidos y las personas que están por morir. Ok. Que son, según el último censo, 521.091. Ok. O sea, datos del INE. 2029, 54. 2030, 61. 2031, 67. 2032, $70 por asunceno. $70 por asunceno. Eso va, o sea, la progresión es geométrica, directamente. Bueno, esto explota entonces en el 2028. Sí, pero lo interesante es que 2028, en Asunción vamos a pagar 43. ¿Sabes cuánto va a pagar un porteño? 31. Vamos a pagar 54 en 2029. ¿Cuánto va a pagar un porteño? 20. En 2030 vamos a pagar 51. ¿Cuánto va a pagar un porteño? 19. Ellos tienen subte, tienen escuelas, o sea, la educación es pública, los hospitales dependen de la ciudad, son públicos, tenés autopistas. Bueno, tenés una ciudad relativamente linda, ¿no? Desagüe. Tenés desagües nuevos. Tenés ríos subterráneos para que no se inunde. Sí, claro, digamos que Buenos Aires tiene un poquito más de infraestructura que Asunción. Bueno, y acá vamos a estar pagando en 2029 más del doble acá que en Buenos Aires. Ahora, o sea, ese es el nivel de obscenidad de la deuda. Ahora, Álvaro, la deuda siempre es una cuestión relativa. O sea, yo si tomé un préstamo y digo, la pucha, voy a tener que pagar en los próximos años tanto, pero tengo una proyección de que voy a tener unos ingresos espectaculares que me van a permitir pagar la deuda. Y además esa deuda la tomé para ampliar el negocio que tengo. Tengo un boliche, hice el doble del boliche, entonces voy a recaudar mucha más plata, o utilicé para mejorar la calidad de vida de mi familia, amplié la casa, tenemos el servicio de desagüe cloacal que no teníamos. O sea, creció. Vos te vas a decir, che, ¿qué casa? ¿Qué sos? ¿El pariente de el ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? ¿Cómo vivís tan bien? Nosotros tenemos esta deuda. Yo no sé si hay perspectiva de que se vaya a recaudar más, y además Asunción sigue prácticamente igual. Mira, dentro de los bonos había dinero que se tenía que invertir en el mercado 4. Que si vos tenés una mejor calidad de servicios dentro del mercado 4, puedes tener una retribución ahí de los cánones. De la terminal también. En el 2019 se emitieron bonos para la reconversión de la terminal, y en el 2020 también. En total fueron 27.000 millones que se sacaron para invertir dentro de la terminal. Este año, finalmente, Nenecho le pide a la Junta Municipal cambiar de destino el dinero que tenía que ser para invertir en la terminal de ómnibus, porque dice que no tiene proyecto ejecutivo. Pero vos vas a la página web de la Municipalidad de Asunción y está el proyecto ejecutivo. Entonces, o sea, después de 5 años viene con una mentira. O sea, ¿por qué no ejecuta? Y te digo más, dice que no pagó ni un solo guaraní por mora. El año pasado, 2.000 millones de guaraníes le costó a los asuncenos la bicicleteada que hizo con el déficit temporal de caja. Y por otro lado, dice que no pagó, que él se hizo cargo de todas las deudas de las administraciones anteriores, cuando es mentira, porque él emitió bonos por 195.000 millones de guaraníes para no pagar los bonos que vencían de las administraciones anteriores. Le tiró ese mono a las administraciones futuras, ¿verdad? Y después sale a decir en una nota de prensa que el problema es de los asuncenos porque ellos no pagan sus tributos, y que el dinero es volátil y que así como entra puede salir. O sea, vos te das cuenta el descaro y lo nocivo que es este tipo al frente de la Municipalidad de Asunción. Y para hacer un comparativo, Luis, en el 2020 el tipo emitió bonos por 100.000 millones de guaraníes. ¿Sabes cuánto ejecutó en obras? 64.000 millones de guaraníes. ¿Y cuánto pagó de intereses? 65.000. En el año 2021 emitió bonos por 200.000 millones de guaraníes. Ejecutó 60.000 millones en obras y pagó 88.000 en intereses. O sea, venía sin ejecutar todo el dinero que seguía recibiendo de los bonos anteriores. Y en el 2020, no contento con eso, emite 360.000 millones de guaraníes de bonos, cuando ejecuta solamente 50.000 millones de guaraníes en obras. Y tenía 300.000 en caja de los 2 años anteriores nomás. Ahora, y todo... Espera. Y paga de intereses 124.000 millones de guaraníes.
En el 2023 emite otros 195 mil millones de guaraníes para chutar la deuda anterior para el futuro y solamente ejecuta 108 mil millones de guaraníes, siendo que los intereses son por 182 mil millones de guaraníes. Si vos estás sacando bonos por 195 mil para pagar lo anterior, pero no está ejecutado, ¿y dónde está esa plata entonces? ¿Entendés? ¿Y dónde está la plata de los asuncenos que pagan todos los años sus tributos? O sea, hay algo que nos cierra para acá. Hay toda una gran pregunta en qué gastó la plata, que hasta el momento él no contó. Porque acá lo que sabemos ahora es cuánto se debe. Exacto. Pero no sabemos en qué se gastó la plata. Sigue sin responder. Pero con respecto al cuánto se debe, a ver, sin ser nosotros economistas, si tu deuda va creciendo y tus ingresos son más o menos los mismos, en algún momento no te alcanza la plata para pagar y no podés mantener el boliche funcionando. O sea, no sé cómo funciona la Municipalidad de Asunción. Es que es la misma lógica de quien ya entró en trompo, reventó la tarjeta de crédito, refinanció en la cooperativa y ya no tiene para pagar la cooperativa y termina en el usurero. Por una cuestión que es muy sencilla, y esto no lo digo yo, por favor, está en la documentación que él mismo entregó. Las últimas, digamos, los últimos bonos fueron a tasas efectivas del 20%, Luis. Se licitaron al 16,85% de interés compensatorio, más casi 2% de comisiones, donde se pagaron comisiones que en emisiones anteriores no se habían pagado. Por ejemplo, asesoramiento financiero o, en realidad, asesoramiento legal. Estamos pagando nosotros nuestros impuestos una bruta asesoría jurídica, pero se pagaron casi $200.000 de asesoramiento legal por un endeudamiento. Pero dejemos de lado eso. Tenés 16,85 más 2%, se te va casi a 19. Pero como eso lo pagás de una, eso también entra en el círculo. Tasa efectiva, 20%. Vos estás tomando deuda al 20% cuando el Estado paraguayo se endeuda al 7%. Ese 13% de diferencia son 50, 60 millones de dólares. ¿Se entiende? Y o eso, sea, a ver, esto da para pensar claro, lo siguiente. Pero esto es así, si hoy te cobran esa tasa de interés, mañana cuando vos tengas que sacar crédito para pagar esto, porque vas a endeudarte para pagar la deuda, te van a cobrar el doble. Acá lo que pasa es que va a tener que haber, y esto va a tener que estar en el debate, en el debate para las próximas elecciones. Yo lo que quiero escuchar es a todos los candidatos cómo van a hacer para lidiar con este problema financiero, porque a ver, con estos números que te di recién, no solamente está comprometido el próximo intendente, sino el que le siga, por lo menos los 2 primeros años. Porque va a estar pagando servicios de amortización de capital y servicios de intereses por montos siderales. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que ocurrir acá? Con la municipalidad se declara en convocatoria de acreedores, o bien va a tener que haber un pacto político con el gobierno nacional que va a tener que salir a avalar la deuda de Asunción. ¿Para qué? Para poder cancelar el capital, y que esa deuda se refinancie a tasas razonables, de un 7, un 8%, que sea pagable, porque si no esto es imposible, pero eso requiere cintura política. ¿Se va a poder hacer o no se va a poder hacer? Y aparte credibilidad por sobre todo, porque a este no le cree más nadie. No, pero esa es una. 2, vas a tener que reducir necesariamente los gastos de la municipalidad. Y 3, vas a tener que aumentar la recaudación. ¿Y cómo haces para aumentar la recaudación? Prestando mejores servicios. Entonces va a tener que ser alguien realmente bueno gestionando, Claro. y no va a tener que ser corrupto, porque a ver, en la diferencia de tasa del 7 al 20% hay una única palabra: corrupción. Claro, de hecho, no, esto es casi imposible, ¿verdad? Pero no va a haber margen para la corrupción. Pero, a ver, lo que te iba a preguntar, Álvaro, todo esto se lo aprobó la Junta. O sea, Sí, obviamente por no votaste vos, ¿verdad? Pero, No. pero digo, ¿cómo esa gente sigue aprobando esto? Porque son todos corresponsables. Y de hecho cuando le lleguemos a la aprobaron. cesación de pago, ellos son corresponsables. De hecho, le aprobaron también los balances, cuando había faltante de dinero. Una locura. O sea, la municipalidad debe solamente de capital de bonos 115 millones de dólares, a una tasa de 7.700 guaraníes. Va a terminar pagando
246 millones de dólares entre los intereses más el capital. Sí. Es más del doble. Pero ¿y por qué la aprueban? Mira, yo, Luis, te digo, desde que entré como concejal vengo diciendo que van a quebrar la municipalidad con este modelo. Y quebraron la municipalidad. O sea, y la municipalidad hoy claro, está quebrada. Y te digo por qué. Cuando vos tenés que salir a vender tu activo fijo, o sea, las tierras de la costanera que quería rematar Nenecho para pagar deudas, es porque estás quebrado. O sea, la municipalidad está quebrada. Y ahora lo que queda hacer, según respondiendo un poco a lo que dice Santagada, hay que declarar en quiebra la municipalidad, hay que sanear esto. No se puede pagar más 7 millones de dólares mensuales por salarios. Porque finalmente toda esta vagón de guita que los asuncenos vamos a tener que pagar, se terminó como mínimo yendo a parar a salarios, como mínimo. Y no sabemos en qué otra cosa más, porque no transparenta el uso de ese dinero. Entonces hay que declarar en quiebra y hay que depurar las direcciones municipales. Hay direcciones que, Luis, están funcionando, pero no tienen un solo guaraní para mantenerse operativa. O sea, simplemente se paga el salario. Claro. Y te doy el ejemplo. La dirección que tiene que mantener las plazas, que se llama Desarrollo Urbano, hace 2 años que tiene 3% de ejecución. 3% de ejecución. Y vos me vas a decir que las plazas están maravillosas en Asunción. No, ahí tenemos la Plaza Naciones Unidas, que tiene 2 años de atraso la obra. Y una obra que cuesta 2.000 millones de guaraníes. Y vos te das cuenta, no hay plata para avanzar en esa obra. Y tienen el descaro de que salían a decir que la empresa adjudicada estaba en quiebra, por eso no avanzaba. O sea, encima le difaman a la empresa que ganó la licitación. ¿Quién serio va a querer venir a trabajar con una institución así? Entonces, evidentemente acá hay que declarar en quiebra, hay que eliminar gastos superfluos, entre esos, eliminar direcciones que no tienen sentido hoy en día, ¿verdad? Y directamente lo que plantea mi ley, la motosierra, viejo, porque si vos estás quebrado, y vamos a poner el ejemplo que dijo acá el compañero, si vos pagaste, no tenés cómo pagar la tarjeta de crédito y te vas al usurero, la única forma de salir de eso es empezar a eliminar los gastos superfluos y empezar a hacer economía de guerra, o si no, no salís adelante. Y eso no se está planteando porque no hay una sola medida de austeridad por parte de este intendente. Desde que asumió en el 2020 hasta la fecha, la municipalidad gasta por año 136.000 millones de guaraníes más en salario. Ezequiel, este discurso que hace el intendente, el problema es que nadie paga sus impuestos. Y además tiraron unas cifras que a mí me parecieron alucinantes de cuánto supuestamente es lo que deben los asuncenos. Era una cifra, él habló de millones de millones. Yo dije, pues, para mí que erró en los números o no sé, la calculadora se quedó sin pila. Pero ¿cuál es la situación? Digamos, lo que tiene por cobrar la municipalidad, lo que tiene que pagar y el costo operativo. ¿Es viable Asunción hoy o no? Yo creo que esa pregunta te la va a poder responder mejor Álvaro, que tiene los números más frescos. Yo te voy a decir una única cosa, con los números que te estuve mostrando. 2031 y 2032, si no le alcanza para pagar ahora lo que tiene de bonos, bueno, es el doble. En realidad más del doble. Entonces, estás ahí de una quiebra. O sea, si vos estás queriendo presentar una convocatoria, tenés que mostrar que estás en cesación de pagos. Estás a punto de entrar en cesación de pagos si es que ya no entraste. Entra el nuevo intendente y lo primero que tiene que hacer... Tiene 1 año. No arreglar las calles, no. Lo primero que tiene que hacer es duplicar la recaudación para poder pagar la deuda. Quien asuma la intendencia tiene 1 año y meses de maniobra antes de que la deuda empiece a crecer geométricamente. Entonces va a tener 1 año para empezar a sanear esto. Nenecho está tranquilo, digamos, porque viene manejando estos números. Este año y el próximo paga un poquito menos. O sea, el próximo intendente asume el año que viene. Lo que hizo básicamente tiró todo para adelante y chao. Y se afare todos años. Pero yo discrepo. No hay que aumentar y duplicar la recaudación. Acá lo que hay que hacer es manejar la recaudación como se debe. Porque la plata alcanza cuando nadie roba. No, claro, es lo que está diciendo. No dije duplicar recaudación. La deuda... Claro. Tenés que pagar doble deuda. Se va a duplicar. Claro. En 2031 y 2032 va a estar pagando el doble de lo que paga este año. O sea, quien esté ahí. No, sí. Entonces, hay que ir preparándose. Y en el medio empieza a subir muy fuertemente.
O sea, en 2028, 2027, 2028, la deuda se empieza a disparar. Por eso te digo, el intendente que asuma tiene un año máximo para reducir costos. Empezar a manejar esta deuda. Es un año de gracia, entre comillas, donde ya va a tener que pagar mucho más, digo, unos $10 más casi por Asunceno, per cápita, pero no el doble. ¿Se entiende? Y mira, anualmente se gastan salarios 92 millones de dólares. Vas a tener que reducir eso a la mitad. Y elimina todo lo que hoy no sea necesario y vas a tener 46 millones de dólares en caja a fin de año para empezar a sanear la deuda. Y aparte hay que revisar todos los contratos, sí. Hay que revisar todos y cada uno de los contratos de prestación de servicios y empezar a manejar eso, a ver, y con lupa. Porque ya vimos lo que descubrimos con el contrato de Parsim y cómo todo estaba direccionado ahí, ¿verdad? Entonces esas cosas hay que empezar a mirar y hay que empezar a ver por qué esto, por qué aquello. Chao amantes, porque el próximo intendente, si yo soy el intendente, ni una amante, ni una familiar, ninguna. Hay que despedir a toda esa gente que está ahí, porque la municipalidad no es una empresa familiar. La municipalidad es una institución que tiene que brindar servicios y de calidad a la ciudadanía. Y hay que dejar de cobrar por aquello que no se da, porque eso también es un robo. Y hoy se le está robando al asunceno, porque a todos los asuncenos se le está cobrando por barrido de calle. Y vos le preguntás al 97% de los asuncenos y te puedo asegurar que te dicen que enfrente a su casa no se barre. Lo mismo los desagües pluviales, lo mismo el mantenimiento de las plazas y los parques, los paseos centrales, las calles de Asunción. Luis, tienen más del 85% de las calles de Asunción la vida útil vencida y se le está cobrando al asunceno por mantenimiento de pavimento. Eso es una locura. Álvaro, 85%. Para poder hacer esa auditoría tenés que tener los contratos. Y este señor los niega. O sea, los contratos. O sea, ¿por qué pudimos acceder a los detalles de deuda, de comisiones y demás? Bueno, porque hubo un equipo trabajando. Sabíamos que los contratos iban a decir, no, hay cláusula de confidencialidad. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, tráeme los dictámenes que le presentaste a la Junta. Y ahí tenés algunas cositas que son cuánto pagaste de comisiones, cuál fue la tasa de interés que pagaste y todo lo demás. Ahora bien, yo no sé cuál es la cláusula de rescate anticipado, cuál es la penalidad que va a tener que pagar la municipalidad en caso de que se quiera refinanciar esa deuda. ¿Y si no se puede? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dan los contratos? Y mira, te digo, yo ya solicité eso a la Intendencia Municipal y cuando se aprobó el último préstamo del fideicomiso, yo advertí de que eso es un préstamo espurio, porque la ley orgánica municipal dice que es la Junta la que tiene que homologar los contratos firmados por la Intendencia. Y en este caso no fue homologado porque el contrato nunca estuvo dentro de la Junta Municipal. Y otra cosa y yo ya lo advertí y por ende eso no tiene validez legal. Nosotros no sabemos a qué se comprometió el intendente con los bienes municipales de los asuncenos. No sabemos qué cláusulas hay. Una de esas puede ser de que no se pueda rescatar, por ejemplo, o vaya a saber. Sí, pero eso aparte implica que se incumplió con la ley de contrataciones públicas, con la que rigió hasta 2022 y con la que rige ahora, porque tenemos bonos de todos los colores. Si vos querés buscar el contrato que se firmó con Valores Casa de Bolsa S.A., que sugestivamente es la única que gana todos los contratos de agencia financiera para colocar bonos de la Municipalidad de Asunción, no encontrás uno solo en la web de la Dirección de Contrataciones Públicas. Lo que encontrás son, por ejemplo, con la Municipalidad de Ciudad del Este hace unos cuantos años, tampoco de ahora. ¿Por qué en un caso sí y por qué en otro caso no? La ley de contrataciones públicas, la anterior y la actual, obligan a que todo el proceso de contratación y los contratos y la ejecución de los contratos estén en la web. Acá no está. Como mínimo, señores Dirección de Contrataciones Públicas, mañana, bueno, empiecen a investigar y díganos qué pasa, porque una falta administrativa mínimamente hay. Bueno, intendente, cuando quieras, vení solito, vení con todos tus contadores, con tus papeles, el espacio está abierto. Yo, como el resto de la gente que vive o trabaja en Asunción, quiero saber, ¿qué hiciste con la plata y cómo cuernos vamos a pagar toda esta montaña de deuda? Gracias, ¿eh? Gracias a vos por la invitación. Buenas noches.
Bueno, y vamos a hablar de una cosa ya más linda, un poco más, relajarnos un poco, pero además un tema para sorprendernos. Lo que consigue hoy la ciencia es realmente increíble. Y creo que nos descubrimos cuánto había avanzado la medicina en Paraguay, obviamente un tipo de medicina, con lo que pasó con nuestra colega Sani López, que caramba, con 60 años nadie podría imaginarse que tuviera 60 años una mujer tan bien conservada, ¿verdad? Pero se convierte en madre. Entonces ahí, ¡wow! ¿Cómo es esto posible? Y estamos con los dos genios de la medicina que llevaron adelante este proyecto increíble y que están cambiando la vida de tantas familias en Paraguay. El doctor Roger Molina es ginecólogo, es especialista en medicina reproductiva. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Encantadísimo, Luis, de estar en este programa. Gracias por venir. Guillermo Ramallo, gineco-obstetra, bueno, llevó todo este proceso porque una cosa es digamos, que quede embarazada, pero después que queden a término los bebés. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar, ¿cómo se consigue esto, doctor? Porque obviamente 15 años atrás esto era absolutamente imposible, o sea. Es una herramienta que, bueno, es un conjunto de herramientas que constituye toda una especialidad en la medicina que se llama medicina reproductiva. La medicina reproductiva es el área de la medicina que trata de resolver problemas reproductivos, como lo dice su nombre, a través de técnicas de reproducción asistida. O sea, lo que nosotros hacemos es asistir de que algo que normalmente no está ocurriendo pueda ocurrir. Y es una herramienta que se usa fundamentalmente y que nace para resolver los problemas de infertilidad, pero que cada vez se aplican más en otras áreas donde no hay estrictamente infertilidad. Es una herramienta que la estrella es la fecundación in vitro, un tratamiento que tiene ya muchos años de historia. En 1978 nace la primera niña probeta, se le llamaba en aquel entonces. Fue considerado todo un milagro, rompió todos los paradigmas y bueno, y a partir de ese entonces surgen año a año, sin exagerar esto, año a año, te diría cada mes a mes, surgen nuevas y nuevas tecnologías que nos permiten ir mejorando las tasas de éxito y conseguir que el sueño de una pareja que no puede tener hijos pueda hacerse realidad. Ahora, había por lo menos un límite natural porque la mujer a determinada edad venía el proceso del climaterio y después obviamente ya dejaba de ser una mujer fértil. ¿Cómo se consigue el prodigio de que a cierta edad, o sea, llegando a los 60 años, una mujer pueda volver a ser fértil? Existen muchas herramientas para resolver ese problema. El ideal es estar informado para actuar a tiempo. Porque nosotros ya desde hace muchos años, no desde ahora, podemos incorporar técnicas llamadas de preservación de la fertilidad. Donde una mujer o un varón que no quiere tener un hijo en ese momento, pero quiere conservar sus chances de tener un hijo en el futuro. Surgen especialmente a partir de problemas médicos. Ejemplo, mujeres o varones con cáncer, donde como la audiencia sabrá, hoy en día la tasa de sobrevida al cáncer es muy avanzada, ¿verdad? O sea, que uno puede sobrevivir al cáncer. Entonces, estas técnicas surgen para recuperar el potencial reproductivo en personas que tenían cáncer. Y ya posteriormente se van incorporando indicaciones sociales. Entonces, ahí surge la congelación de óvulos, que es principalmente la herramienta más importante. También la congelación de embriones, que es todavía previa, solamente que no es la que se aconseja de rutina, porque en la congelación de embriones la mujer pierde su autonomía, mientras que en la congelación de óvulos ella es la que toma la decisión de si lo va a usar o no y en qué momento lo va a usar. Digamos que el embrión es 50-50, es de los dos. Exactamente. Si en términos brutos. Y también existe, estas ya son técnicas muy viejas, la congelación de embriones y la congelación de óvulos, en ese orden. Pero lo más nuevo es la congelación de tejido ovárico. Cuando nosotros congelamos óvulos o congelamos embriones, preservamos el potencial reproductivo de una mujer. Pero no podemos hacer nada por su menopausia. La menopausia va a llegar cuando tenga que llegar. Claro. Sin embargo, si congelamos un pedacito del ovario, y después en una segunda cirugía trasplantamos ese propio tejido ovárico, no solamente preservamos el potencial reproductivo, sino que también el potencial hormonal de la mujer. Por lo tanto, podemos postergar literalmente la menopausia. O sea, para decirlo en términos muy brutos, ¿ese pedacito de tejido rejuvenece todo el ovario?
Ese tejido, ese pedacito de ovario tiene la capacidad de producir hormonas y de producir óvulos. Entonces cuando vos congelás eso, lo dejas en el freezer, latente. literalmente, lo dejas en el freezer, literalmente. Y cuando lo volvés a trasplantar, se reactiva la función. Entonces ese pedacito de ovario tiene la edad que tenía cuando fue congelado. Entonces nosotros hoy podemos preservar también eso. Y además de la congelación de embriones, de la congelación de óvulos, de la congelación de tejido ovárico, hoy existen también técnicas llamadas, entre comillas, porque no es un término médico propiamente dicho, rejuvenecimiento del tejido ovárico, donde al ovario de una mujer ya en edad avanzada le introducimos ciertas sustancias, específicamente el plasma rico en plaquetas, y con esa sustancia es como que le reactivamos otra vez a un ovario que ya de lo contrario produciría muy poco. Y así como hay técnicas de rejuvenecimiento en el tejido, en el ovario, también hay en el útero, porque una mujer de edad avanzada que entra en la menopausia no solamente tiene un ovario limitado, sino que también ya tiene un útero que tiene su edad. Y ese útero de una mujer de 50 no es lo mismo que el útero de una mujer de 30. Entonces ese útero de una mujer de edad avanzada también requiere un rejuvenecimiento para que si hacemos la transferencia de un embrión, ese embrión tenga las posibilidades de implantarse y desarrollarse. Ahora, después voy a seguir con esto porque es fascinante cómo se llega a esto, pero una vez que la mujer se embarazó, no sé, una mujer de más de 50 años, viene un proceso sumamente delicado, doctor, porque el bebé se alimenta de la madre. O sea, esa mujer que ya tiene más de 50 años, que no tiene el cuerpo, una mujer de 20, va a tener que nutrir a ese bebé durante todo ese periodo. Sí, o sea, desde el momento que tomé, digamos, la posta de Sani específicamente, lo primero que nos pasa por la mente es el tema de la edad. Dentro de lo que es el control prenatal existe obviamente factores de riesgo, o sea, nosotros hacemos como una serie de preguntas como para poder clasificar a la mujer si es de bajo o de alto riesgo, y la edad es un punto determinante. Claro que la edad por sí sola viene consigo todos los factores de riesgo con respecto a si es obesa, diabetes, hipertensa, que obviamente eso también complica todo lo que es el control prenatal en sí. Pero sí, nosotros hacemos como catalogamos el embarazo de bajo o alto riesgo, y el control prenatal ya toma su ritmo en base a protocolos y guías. Pero requiere una suplementación especial cuando ya pasó de cierta edad. No necesariamente requiere, o sea, es individual, obviamente es personalizado, no pasa solamente por la edad en sí que requiere de algo en especial. Porque no siempre en sí. la edad biológica es lo mismo que la edad cronológica. Claro, ¿verdad? exacto. O sea, yo creo que es súper importante que si se va a buscar un embarazo por encima de los 40 o 50, habría que tener un criterio de que la mujer también esté en condiciones, digamos, para poder llevar el embarazo en sí, porque sí, es de riesgo, sobre todo si estamos hablando de una paciente que ya tiene enfermedades, digamos, sobre ella, ¿verdad? Como por ejemplo la hipertensión, la obesidad, que estábamos diciendo que podría complicar totalmente. Claro, que no es el caso de nuestra compañera, que es una atleta. Que finalmente, exacto, que ella lo que nos muestra es que finalmente la edad terminó siendo un número. Pero sí, las expectativas nosotros desde el momento pusimos, o sea, con Sani recuerdo, pusimos todas las cartas sobre la mesa, nos guiamos, o sea, el control prenatal en sí es bastante básico, o sea, nosotros tenemos nuestras guías, tenemos nuestras normas. Yo siempre digo a mis pacientes, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a guiarnos por lo que hay que hacer. Esas guías es lo que nos da a nosotros como obstetras que seguimos el embarazo, la seguridad de que la mujer pueda llevar a, digamos, a un embarazo saludable. Es cierto, siempre estamos expectantes a que puedan ocurrir algún tipo de situación particular, como en este caso que también tuvimos que adelantar un poco el parto. Entonces, en este tipo de situaciones se vienen las intervenciones, que es, acá en Paraguay justamente es toda una problemática, teniendo en cuenta de que todo lo que es el embarazo parece que el embarazo es enfermedad. O sea, es cierto que de repente existen factores de riesgo, pero no hay unión, y aprovecho también esto, ¿verdad? No hay una unión con respecto a los criterios que uno tiene. Lastimosamente hoy en día, seguro lo mismo pasa en el área de reproducción, una mujer consulta con 5 colegas, 5 ginecólogos, y los 5 ginecólogos le dicen cosas diferentes.
¿qué seguridad podemos encontrar dentro del control prenatal cuando una mujer viene y te dice, pero él dijo tal cosa y vos decís tal cosa? Y vos, digo, te contraje ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué Y el ahí, criterio y distinto? no debería. ¿Verdad? Tendría que estar medio uniformado la cosa. De hecho Salvo casos excepcionales, ¿verdad? Exactamente. Todos deberíamos estar pensando exactamente de la misma forma, actuar de la misma forma, de manera de poder brindar esa atención calificada a las mujeres, sin que la mujer piense, no, esta persona piensa diferente, esta persona piensa diferente, lo cual hace que el control prenatal muchas veces sea una presión también. Claro. Vamos a hablar enseguida de esto que le llaman ahora humanizar el embarazo, ¿verdad? Y todo lo que eso supone, ¿verdad? Y sobre todo el parto, ¿verdad? Que ahí hay toda una historia. Pero quiero ir otra vez porque hablábamos la pasada en la radio con el doctor Molina y me quedé sorprendidísimo con un dato. Cuando congelan los óvulos y cuando congelan los embriones, estos pueden permanecer en ese estado de latencia durante décadas. Más inclusive, sí. Pueden Inclusive pasar 100 años en esas condiciones. Exactamente. Y cuando se descongela, se reactiva toda la maquinaria biológica y comienzan a funcionar como si hubiesen estado en estado fresco. Qué impresionante. Hoy en día, Pero eso es de ciencia ficción. hoy en día la gran mayoría de los embarazos por reproducción asistida, bueno, hay que tener en cuenta para que la gente entienda que en el mundo alrededor del 1 al 6% de todos los nacimientos son por reproducción asistida. Hay países como en los escandinavos o como en España, el último reporte es que el 12% de los nacimientos son por reproducción asistida. O sea eso que, es porque la gente decide... porque tiene más acceso a los servicios de salud. Exactamente. Y además Entonces, decide convertirse en padre también a una edad más avanzada. exactamente. En Europa específicamente puedes creer que no se da eso, porque como tienen acceso muy pronto, no esperan a llegar a edades avanzadas para acceder al servicio. Entonces, por ejemplo, los datos que tenemos en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, de la edad promedio de las pacientes que se hacen fecundación in vitro en Latinoamérica, es superior a las que se hacen en Europa. Y por ese motivo, otra de las herramientas que no mencioné hace rato, que es la donación de óvulos, en Latinoamérica se usan más donación de óvulos que en Europa. Ahora, si una persona todavía está a una edad joven, digamos, decide utilizar los servicios médicos para someterse a un tratamiento de, por ejemplo, fecundación in vitro, ¿es por tener una seguridad en el proceso, digamos, de fecundación o porque, o sea, si no tiene ningún inconveniente, ningún problema, igual puede recurrir a un servicio así? Igual puede recurrir. ¿Por qué? Porque ¿Eso le da una generalmente garantía? las indicaciones más precisas son los casos con infertilidad. Entonces, y las causas más comunes de infertilidad son que no haya óvulos en cantidad o calidad suficientes, que no haya espermatozoides en calidad o cantidad suficientes, o que el aparato reproductivo tenga un impedimento anatómico que impida la unión del óvulo con el espermatozoide, o que no impida eso, pero que impida que el embrión resultante se implante adecuadamente. Claro. Entonces, cuando tenemos algunos de estos problemas, existen herramientas quirúrgicas y técnicas de reproducción asistida de baja complejidad que pueden resolver el problema, pero que tienen indicación apenas en el conjunto, en el 5 a 10% de los casos. En el 90% de los casos se requiere de una fecundación in vitro para resolver el problema de la infertilidad. Ahora, ¿qué pasa con una pareja que se embaraza y aborta, se embaraza y aborta, se embaraza y aborta? Estrictamente no tiene infertilidad, tiene un problema distinto que se llama aborto recurrente. Claro, estamos hablando de un aborto natural. De un aborto natural, claro, estamos hablando de un aborto natural. O de una pareja que tiene ya una historia de tener hijos con problemas, que ya tuvo un hijo que tuvo tal enfermedad o un hijo de otra enfermedad. Entonces, hoy también se hace fecundación in vitro para asegurarnos de que el embrión sea sano, y solamente si es un embrión sano es el que se transfiere al útero materno. Entonces, aunque no haya estrictamente infertilidad. Claro. Ahí hay una cuestión que tiene que ver incluso con la discusión sobre la ética, ¿no? Hoy la ciencia permite saber cuando se produce un embarazo con mucha antelación si ese bebé va a tener algún inconveniente, ¿verdad? Si va a tener un problema congénito, si hay una cantidad de cosas que ya podés saber antes. En la reproducción asistida puede saber inclusive antes de que se embarace. Lo que ellos ven es que también se puede saber después de que se haya embarazado. Claro, Ajá. en ambos casos. Sí. Esa información, bueno, puede ser utilizada o no, ahí ya es una cuestión ética, ¿no? Ahí es una cuestión ética. Pero
la gente hoy es más exigente con respecto a eso, o sea, quiere información. Sí, la gente hoy cada vez busca más saber el sexo, sobre todo más, yendo por lo más básico. Sí. Quieren saber el sexo mucho más pronto o quieren saber sobre respecto al desarrollo. Acceden hoy en día, ahí está el test prenatal no invasivo, que es a través de sangre materna. Buscan ADN fetal como para poder investigar sobre el número de cromosomas. Pero sí, como nosotros somos un país, y obviamente eso es un debate que siempre digo, no vamos a profundizar demasiado con respecto al aborto en sí. Sí. Nosotros no estamos como muy, ¿cómo decir? Para diagnosticar si hay o no un problema cromosómico, porque nosotros O sea, no podés tener después ninguna salida. Exacto, Porque, no hay claro, ninguna legalmente salida. no se puede hacer un aborto. Si vos descubrís que van a nacer con un problema grave, Tal no cual. podés interrumpir el proceso. Tal cual. Entonces, es puramente diagnóstico, salvo que el diagnóstico implique la posibilidad de un tratamiento oportuno. Entonces, en ese caso sí hay herramientas como para poder hacer el diagnóstico, pero hay otros estudios que simplemente son diagnósticos que no nos dan ningún otro elemento y es nada más para poder calmar la ansiedad de la pareja de poder saber si es que está todo bien o no. Las ecografías, si bien son un elemento muy importante para poder hacer diagnóstico, existen casos, pero muy aislados, que si ecográficamente está todo bien, finalmente en el nacimiento recién te das cuenta del diagnóstico de un problema genético. La genética es lo que está revolucionando todo, porque en términos globales nosotros podemos clasificar los test genéticos en aquellos que se realizan antes de que se piense siquiera en un embarazo. Se llaman los preconcepcionales. Entonces yo te puedo hacer un análisis de sangre para saber cómo están tus cromosomas y para saber cómo están tus genes. Para que la gente entienda, imaginémonos un trencito. El tren tiene vagones. Los vagones son los cromosomas y dentro de los vagones hay asientos donde se sientan los pasajeros, donde están los genes. Es muy común que haya alteraciones en el vagón, pero es muy poco común que haya alteraciones en los asientos. Sin embargo, hay estudios para estudiarle al vagón, es decir, al cromosoma, y para estudiarle al gen. Y nosotros podemos saber que Luis Vareiro es portador de una mutación, tal mutación, que en tu caso no genera ningún problema porque vos sos un portador sano. Pero resulta que tu mujer tiene una mutación exactamente igual, por efecto del azar. Eso significa que hay una chance que cuando ustedes produzcan un embrión, justo vos le heredes este problema y ella le herede ese problema. Entonces el embrión, aunque no llegue a nacer, el embrión, y si nace el recién nacido, va a ser enfermo, no va a ser solamente portador. Entonces nosotros podemos saber hoy cuál es la composición cromosómica y genética de las personas que están pensando un embarazo. Segunda categoría de estudios son los estudios preimplantacionales. O sea, ya estamos pensando en un embarazo, de hecho ya tenemos el embrión, pero el embrión todavía no generó un embarazo, porque el embarazo es la implantación del embrión en el útero. Pero sí ya existe el embrión. Claro. Entonces nosotros le podemos Tenés fuera estudiar. del cuerpo el Nosotros le embrión. tenemos el embrión en el laboratorio y le podemos hacer un estudio a ese embrión para saber si ese embrión es masculino, si es femenino, si tiene Down, si tiene esto, si tiene lo otro. O sea, podemos saber perfectamente. Y después se toma la decisión si ese embrión se transfiere o se deja congelado. Y finalmente tenemos los estudios que usan en obstetricia, que son los estudios prenatales. O sea que el embrión ya se implantó, ya hay un embarazo. Y ahí se tiene que hacer un estudio genético para estudiar otras cosas. Entonces, lo ideal es actuar lo más pronto posible para saber cuál es la chance de tener un problema o no. Doctor, no puedo dejar de preguntarte esto. Sos creo que uno de los pocos de tu generación que habla del parto humanizado, que significa no necesariamente llevarle al paciente a una cesárea. Claro, o sea, en realidad parto humanizado creo que perdió un poco su verdadero concepto. Humanizar el parto, respetar o personalizar. Lo que está hablando básicamente es que el embarazo en sí es un evento natural. Al ser un evento natural es un evento personal, ¿sí? Como respirar, como dormir, como comer, como tener relaciones sexuales, ¿sí? Por lo tanto, nadie puede imponerme a mí a hacer algo que yo no quiero desde el punto de vista personal. O sea, nadie me puede obligar a comer ni a tener relaciones sexuales. Es algo que va en contra mía porque esto es mío. Ahora, partiendo de esa base de primero está la mujer y después viene la ciencia, es lo que viene la parte de humanizar. O sea, yo no puedo complejizar un proceso natural solo por el hecho de pensar de que ya de por sí es una enfermedad.
O sea, la mayoría de los embarazos cursan de bajo riesgo significa que no hay ningún signo de alarma y por lo tanto yo no necesito ninguna intervención. Entonces, ¿cuál es la mayor problemática en nuestro país con respecto a decir que falta humanización? El hecho no es que la cesárea esté mal, no es que es una falta de respeto hacer una cesárea en una paciente, sino la falta de respeto es no hacer una cesárea cuando está indicada y la falta de respeto es hacer una cesárea cuando no lo está. Me explico. Sí. La Organización Mundial de la Salud habla de 15% aproximadamente de cesáreas a nivel país. Más o menos debería estar por debajo del 15%. Nosotros tenemos a nivel así nacional 50% e incluso llega a instituciones privadas del 90% de cesáreas. Entonces nosotros no estamos haciendo bien, estamos generando daño. Y la salud materno-infantil, que se conoce como salud primal, es la base de la salud pública a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que lo que pasa a una mujer y lo que pasa a un niño, digamos, durante el embarazo, nacimiento y durante la primera infancia, es la base de nuestra salud. Nosotros creemos que nosotros hoy adultos somos como somos porque ahora de grandes empezamos nuestro tratamiento. No, nuestra base de nuestra salud fue cómo estuve con mi mamá en la panza, cómo nací y cómo fue mi crianza durante esos primeros 2 años. Por eso los países del primer mundo enfatizan mucho el cuidado de la mujer, de la experiencia en el momento del parto, de la experiencia de todo el proceso en sí, porque saben que genera vínculo, conexión, o sea, humanizar. No es una moda, es potenciar una vida saludable. Entonces ahí es donde viene la lucha y como decía, el abanderarme de esto, porque muchas mujeres hoy en día en hospitales públicos están pariendo solas, ¿sí? No quieren tener parto. ¿Pero por qué no quieren tener parto? Porque no se les preparó para el parto. Claro. Llegan, no quieren, pero el protocolo dice que sí tiene que tener y no individualizan el caso, entra sola en sala de parto y pasa por lo que hoy queremos tapar el sol con un dedo, que se llama violencia obstétrica, que existe. Las mujeres entran en un estrés postraumático, llegan al consultorio llorando porque pasaron mal ese nacimiento, que debería ser un momento de conexión y vínculo. Y, mira, así que... me quedé lamentablemente sin tiempo, pero fascinante. Quiero decir que siento un enorme orgullo porque me escribió gente afuera, inclusive después de la conversación que tuvimos, doctor. Hay gente que viene de diferentes lugares de la región a tratarse acá en Paraguay con ustedes. Exactamente. O sea, caramba, qué orgullo para nuestra medicina. Muchísimas gracias. Encantado, Luis. Gracias. Iván, ¿cómo le va? Muy bien, Luis. Buenas noches. Esta semana se dieron a conocer imágenes del nivel de hacinamiento que hay en las cárceles de nuestro país. Y a propósito, hemos buscado algunos datos porque desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han revelado que con Veneratio se liberó a Tacumbú de ese nivel de hacinamiento que se tenía, sí, y se terminó colapsando las principales cárceles de nuestro país. La peor es la de San Pedro. Estamos viendo las imágenes de cómo es el nivel de hacinamiento en la Penitenciaría Nacional de San Pedro. Y tenemos algunos datos de cuáles son los niveles de hacinamiento actualmente en las cárceles más hacinadas del Paraguay. Les decía que la peor es la de San Pedro. Allí tienen espacio para 696 reclusos, pero albergan a 1.592 internos, es decir, más del 1000% de la capacidad en la cárcel de San Pedro. Pensar en la reinserción es ya imposible, directamente estamos hablando de la supervivencia. De la supervivencia. Imagínate que alguien le pise a alguien mientras está pasando en medio y se genera ahí un enfrentamiento. Esta es la peor cárcel del país. Podemos pasar a la siguiente placa con los otros datos, porque esto se repite. Y continuamos con la de Ciudad del Este, que tiene una capacidad para 700 personas privadas de su libertad y alberga 1.692 en total, totalmente rebasada. También la cárcel regional de Emboscada tiene capacidad para 408 personas y tiene 1.579 internos. Y la lista termina con la última placa. Tenemos las 5 peores cárceles en lo que respecta a hacinamiento en nuestro país. Concepción, 889 es la capacidad y alberga a 1.717 presos. Tenemos también a Pedro Juan Caballero
con 920 lugares y actualmente 1.404 hombres en reclusión. Estos son los datos de las cárceles, el nivel de hacinamiento que hay en las cárceles de nuestro país. Y a propósito, hablábamos con gente que trabaja en las cárceles. Orlando Castillo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es quien presentaba esta denuncia. El Estado liberó a Tacumbú con Veneratio y terminó colapsando las otras cárceles del país. En realidad tenemos como 5 penitenciarías que están con hacinamiento crítico, ¿no? La principal es San Pedro con 1.105% de hacinamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen personas que están conviviendo en 7 metros cuadrados entre 4 y 5 personas, ¿no? Una persona debería tener 7 metros cuadrados. Hoy la capacidad de San Pedro se ve rebasada en 11 veces más, ¿no? Y esto es realmente crítico, duermen en el piso, y si a esto le sumamos no solamente el espacio para vivir, sino también lo que necesitan para hacerlo, alimentación, tenemos que la gente está pasando hambre en las penitenciarías. Si a eso le sumamos corrupción, tenemos un fenómeno mucho más crítico dentro de las penitenciarías. Y ojo, aquí te meto un elemento mucho más que es mucho más preocupante. Se interviene por crimen organizado en Tacumbú, sobrehacinan en penitenciarías del interior, pero no toman en cuenta el factor de riesgo de tener en condiciones de inhumanidad e indignidad a estas personas que son otra vez, digamos, carne fácil para el crimen organizado. Bueno, y el ministro de Justicia nos decía en la semana que lo peor de esto es que el 70% casi de la gente que está recluida no tiene condena. El sistema en este sentido no funciona. Imagínense que esta gente está peleando por comida, difícilmente va a poder conversar siquiera con un abogado, con un defensor público, tener un proceso mucho menos, y efectivamente están sin condenas allí como un frente muy fácil para ser conquistado por el crimen organizado. Teníamos por eso en la semana una nueva organización criminal en la penitenciaría que intentaron desarticular, creo que se llama De Israel, Pueblo de Israel. Vinculados con organizaciones religiosas. Ojo, esto está pasando. Hay un artículo buenísimo, el sábado lo publicaba el doctor Boxia, sí, en el diario Última Hora, haciendo referencia a cómo esto está creciendo en Brasil y se están dando los primeros casos en Paraguay. Esto está confirmado porque incluso ya se accedió a videos en donde se escuchan arengas con ese nuevo nombre de una nueva facción criminal que nace en Brasil y ya está también en las cárceles de nuestro país. Qué horror, qué horror. Gracias, Iván. A usted, señor.